¿Te has preguntado alguna vez dónde puedo encontrar una familia? ¿Una experiencia con Dios? ¿Un lugar para crecer? ¿Un tiempo para estudiar la Biblia? ¿Un concierto para adorar a Dios? ¿Una excusa para compartir la fe? ¿Una oportunidad para ser amigos? ¿Una forma de servir a la gente? ¿Una iglesia? Te presentamos El Redil, una iglesia para tener más conexión con Dios. Amén. Seguimos reflexionando en la carta a los Filipenses. Hoy nosotros aquí tenemos el privilegio de estar acá escuchando la palabra de Dios. Sí, tuvimos una falla de transmisión como suele pasar últimamente, pero aquí estamos los que estamos. Así que vamos a reflexionar en la palabra de Dios y vamos a ir a la carta a los Filipenses. La vida en Jesús es una cosmovisión. La vida en Jesús es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Un sistema de creencias que nos permiten comprender el milagro de la vida. ¿Sabías que la vida es como un milagro? En medio de un universo infinito, la Tierra parece como un puntico en el espacio. En ese puntico es el único lugar, por lo menos, donde hay vida. ¿Cómo se llama eso? Milagro. Es decir, la vida es como una excepción. Y todos, de una u otra forma, creemos en algo para interpretar, para comprender por qué y para qué estamos aquí en el camino de la vida. Eso es una cosmovisión. Por decirlo de otra manera, una cosmovisión es como la luz que nos permite ver claramente la realidad. ¿Qué tal si aquí no hubiera luz? Si no tuviéramos la luz solar, si no tuviéramos la luz artificial, de pronto no nos podríamos ver las caras claramente. Algunos podríamos tropezar. Es más, yo tendría que predicar sonriente siempre. ¡Hey, aquí estoy! Aquí estoy, en medio de la oscuridad. Pues la cosmovisión es como esa luz que viene y que nos ayuda a entender, o por lo menos a tener algunas respuestas sobre por qué y para qué estamos aquí, en el camino de la vida. La cosmovisión es también como unas lentes. Todos vemos a través de unas lentes que se llaman las creencias. Todos creemos en algo. Y esas lentes nos permiten, por lo menos, entender un poco la realidad en la que nos encontramos. Todos tenemos una cosmovisión, consciente o inconscientemente, porque todos creemos en algo. Hasta aquel que dice, yo no creo en Dios, soy un ateo, por lo menos cree en la ciencia, en lo que dice la ciencia. Al fin y al cabo, son creencias. Y esas creencias influyen en la forma como nosotros decimos, vemos, interpretamos, nos comportamos en el mundo. En estos días, bueno, en estos días no, ya, como estamos en cuarentena, uno confunde el 2020 con el 2021. El año pasado, cuando estábamos encerrados en esa primera cuarentena larga, muchos de nosotros dijimos, como decía nuestro hermano Alejandro ayer, ¿no? Ahora sí voy a hacer todo lo que no había podido hacer antes. Y dijo Alejandro, nuestro hermano Alejandro dijo, ahora sí voy a hacer todos los cursos que había pospuesto. Y al final, él mismo lo dijo,
no he terminado ninguno. ¿Cierto? Y me imagino que en la cuarentena que tuvimos el año pasado muchos pensamos igual. Ahora sí vamos a hacer lo que no había podido hacer. Ahora que estamos un poco quietos en casa, ahora sí vamos a hacer. Y bueno, nació David Esteban. O sea, algo pasó. ¿Cierto? Por eso todas las cosas nos ayudan para bien. Gloria al Señor. Pues en esas cuarentenas uno se la pasaba encerrado. En mi caso, pues frente al computador, mañana, tarde, noche, madrugadas. Y llegaba un punto en el cual yo no podía distinguir la letra. Y veía borroso. Y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Sangre de Cristo, como decimos los evangélicos. ¿Será COVID? No, no creo, no hemos salido. Así que le comenté a mi esposa, no estoy viendo las letras de cerca. Y me dijo mi esposa, ¿cuántos años tienes? Y yo, pero ¿qué tiene que ver lo que te estoy diciendo con mi edad? No me lo recuerdes. Claro, ella está en el tercer piso. Y yo estoy en el cuarto piso. Y entonces me preguntó, ¿qué edad tienes? Y yo le dije, bueno, ya estoy en el cuarto piso. ¿Y qué pasa a los 40? ¿Qué pasa a los 40? Pregunté. ¿Qué pasa a los 40? A ver, los que hemos pasado por los 40. ¿Qué pasa? A los 40 ocurre algo que se llama presbicia. Es decir, que no podemos ver de cerca claramente porque el ojo sufre un desgaste natural de la edad. Así que tuve que tomar una decisión voluntaria, porque la primera vez que fui a ese lugar fui obligado, porque como dice mi esposa, los hombres si son tercos, no, le huyen al médico, y yo digo, amén. Así que tomé una decisión voluntaria que nunca antes había tomado durante la cuarentena del año pasado, y fue pedir una cita para el optómetra. Disculpe, es que no veo de cerca claramente. ¿Cuántos años tiene? La misma pregunta. Sí, señor, no se preocupe, eso es natural. Entonces me he visto en la desafiante realidad de aceptar, ya no con resignación, sino aceptar en la paz interior que debo usar unas lentes como estas. Y ahora lo he aceptado públicamente, delante de ustedes. Ahora sí los veo claramente. Así es la cosmovisión. Alguien dijo la realidad. El mundo no es lo que vemos, sino cómo lo vemos. La forma como vemos. Es decir, lo que creemos que vemos. Y eso determina también nuestra forma de vivir, de actuar, de decidir. Escucha esto, la vida en Jesús es una cosmovisión. Y eso significa que ahora que estamos en Jesús, podemos tener respuestas sobre por qué, para qué estamos aquí en este mundo. ¿Cuál es nuestro norte? Y la cosmovisión determina también nuestra identidad. Hoy tuvimos un día soleado, pero a veces cuando el día está gris, solemos decir lo siguiente: su merced, el día está como triste. Y yo pregunto, ¿acaso el día tiene alma? ¿Es verdad que el día está triste? ¿O es una expresión para dar a entender que cuando el día está gris, yo me pongo triste? ¿Sí? La realidad muchas veces no es lo que vemos, sino cómo lo vemos. Cómo creemos determina nuestra forma de ver las cosas, de ser, de actuar. Un ejemplo, si yo creo que soy un galán, entonces yo voy a caminar así.
Pero si creo que soy un gusano miserable, voy a caminar así. Es decir, lo que creemos determina bastante lo que somos. La vida en Jesús es una cosmovisión de vida. Y ya que estamos en Jesús, tenemos una identidad. Tú y yo tenemos una identidad en el Señor. Tú eres hijo y tú eres hija de Dios. Somos hijos de Dios y eso marca la diferencia con relación a otras cosmovisiones, a otras maneras de pensar. Y esa es la identidad. El nombre que nos puso Dios en Jesús, nadie nos los puede cambiar. Porque desde antes que naciéramos, Dios ya te dio nombre. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Juan 1:12, a los que hemos aceptado al Hijo de Dios, a Jesús, el Señor nos ha dado la potestad, la autoridad, el beneficio, el privilegio, la gracia de ser llamados hijos e hijas de Dios. Así que la identidad tiene un propósito. No es al azar. Y eso fue lo que yo entendí de esa experiencia. ¿Cuál es nuestra identidad ahora? Que las calles, que la nación está convulsionada. Porque la identidad es lo que define nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar en el mundo. Tenemos la fe y la certidumbre que ahora tú y yo somos diferentes, porque Dios nos dio un nuevo nombre. En la Biblia hay muchas metáforas que hablan acerca de la identidad que tenemos en Dios como hijos e hijas. El apóstol Pablo, entre las tantas, usa una, a la cual quiero referirme en esta mañana. La metáfora de la ciudadanía del cielo. Como una metáfora para darnos a entender que debemos recordar, aún pensando en esta metáfora de la ciudadanía, que esta metáfora nos habla de una identidad. ¿Sí? Identidad. Por eso, pensando en esta idea de la ciudadanía, como una forma de comprender quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué el Señor nos tiene aquí. Vamos a leer juntos capítulo 1, versículos 27 al 30. Me permito leer este fragmento en la Nueva Traducción Viviente. Tal vez en la versión tradicional Reina Valera de 1960 no vamos a encontrar la palabra ciudadanía, pero en el original sí está. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Dice de la siguiente manera: sobre todo, como diciendo, por encima de todo lo que he dicho antes, sobre todo, deben vivir, aquí lo tenemos en pantalla también, como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Versículo 28. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Versículo 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio
de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Que Dios bendiga su palabra y su espíritu nos dé entendimiento. Amén. Cuando analizamos la historia de la vida de Pablo, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pablo tenía una doble ciudadanía. La ciudadanía de Tarso, una provincia bajo el Imperio Romano, pero también tenía la ciudadanía romana. ¿Qué era la ciudadanía romana? Era la máxima aspiración de cualquier habitante o gente de aquel entonces. Podríamos decir hoy el equivalente a tener una ciudadanía estadounidense. Si usted tiene una ciudadanía colombiana y está viajando por el mundo, usted puede notar cómo antes, ahora no tanto, pero antes se decía: colombianos levanten la mano, y uno decía con todo orgullo: uy, nos van a dar fila preferencial. Sí, para el cuartico al lado. Para revisarlos hasta los tuétanos, por si acaso traen algún polvito blanco. ¿Cierto? Y la ciudadanía colombiana, por lo menos hasta hace unos 6 u 8 años atrás, era casi que un motivo de vergüenza, ¿no? Que no sepan que yo soy colombiano. Algo así era. Pero ¿qué tal si somos o si tuviéramos una ciudadanía estadounidense? Tal vez portaríamos el pasaporte con orgullo, menos en Irak o en los pueblos árabes. En aquel entonces la ciudadanía romana era una meta, una aspiración. La sociedad romana o la sociedad que estaba bajo el yugo romano era una sociedad estratificada. En la parte de abajo de la pirámide estaban los esclavos, sin derechos, sin privilegios, sin nada. Luego seguían los plebeyos, llamado en el buen castellano la muchedumbre. Luego seguían los peregrinis, los peregrinos, que tenían ciertos derechos para comerciar, para tener propiedad, pero no podían acceder al derecho de la justicia romana, sino que eran juzgados por las leyes de cada pueblo o provincia. Pero estaban después los ciudadanos, y lo digo en masculino porque en aquel entonces los ciudadanos solamente eran hombres que tuvieran propiedades. Por ejemplo, como hace muchos años lo era en Colombia, en el siglo XIX, los ciudadanos que apoyaron la independencia solo eran hombres mayores de 25, que tuvieran propiedad, que supieran leer, que supieran escribir, y ya ustedes pueden imaginar cuántos ciudadanos había en Colombia para iniciar la vida republicana. Poquitos. Era una aspiración, era una meta de muchas personas en aquel entonces. Y Pablo tenía en claro el lenguaje de la ciudadanía. En Hechos capítulo 16, Pablo llega a la ciudad de Filipos, como ayer nos compartía nuestro hermano Yesit en el ayuno. Y podemos recordar cómo aquí se dieron los inicios de la iglesia de Filipos. El pasaje nos habla de un encontrón que hubo. Pablo y los fariseos, y cómo lo acusaron de herejía y de traición, y cómo Pablo fue llevado ante el concilio y comenzó un juicio. Lo azotaron, lo torturaron, pero Pablo dijo: hey, señores, un momento,
¿Ustedes creen que es legal lo que están haciendo a un ciudadano romano? ¿Y todos qué hicieron? ¿Cómo así tú eres ciudadano romano? ¿Y cuánto te costó? Porque a mí me costó mucha plata. Tuve que pedir un crédito en el banco, cosa terrible, para comprar la ciudadanía. Y Pablo dijo, no, es que yo soy ciudadano de nacimiento. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba ejerciendo su ciudadanía romana. Y fue esta ciudadanía la que lo libró de la muerte. Porque nadie tenía el derecho sobre la vida y la muerte sino el emperador romano, el César. Por eso Jesús tuvo que ser juzgado por la autoridad romana. Porque nadie podía abrogar el derecho de soberanía sobre la vida y la muerte, sino el gran Quirius, el César, el Señor. Y por eso Pablo tuvo la oportunidad, ejerciendo su ciudadanía romana, de apelar a un juicio justo si era que había cometido alguna falta. Y gracias a Dios por eso, porque hubiese muerto en manos del gran Sanedrín, el gran consejo judío. Y por eso Pablo en su juicio apeló a su ciudadanía romana y pidió que lo juzgara la autoridad romana, que le brindara las garantías, que lo juzgara el César o su representante. Y gracias a Dios, porque esto fue lo que después de grandes peripecias que leemos en los capítulos 20, 21 al 28 de Hechos, por fin fue llevado a Roma, esperando un juicio en el pretorio. Pablo no sabía si iba a morir o no, porque todavía no había sido juzgado. Mientras tanto, estaba preso. Pero qué interesante que esto que le sucedió a Pablo no fue motivo de vergüenza, sino fue motivo de gloria. Porque a propósito de eso que le ocurrió, todo el mundo en Roma sabía de Jesús. Todo el mundo en Roma sabía la causa por la cual este hombre estaba preso. Así que Cristo era predicado en todas partes. Y por eso él se atreve a decir que eso que le ha sucedido es motivo de gozo, de alegría, porque como quiera, a pesar de la adversidad, Dios se glorifica en la vida de sus hijos. Recordemos la palabra de la semana, del miércoles pasado, que de la adversidad, los que estamos en el Señor, podemos sacar el mejor provecho si caminamos en el propósito de Dios. Así que Pablo les dice a los filipenses que ya sabían que era ciudadano romano, y los filipenses que también eran ciudadanos romanos por un tratado que hubo con un emperador que les otorgó como privilegio la ciudadanía a todos los habitantes de Filipos. Podemos darnos cuenta que Pablo está usando un lenguaje que todos conocen, el lenguaje de la ciudadanía. Así que no es nada desconocido lo que Pablo está diciendo entre el escritor y los destinatarios de esta carta. Pablo les escribe a los filipenses y les dice: lo que me ha ocurrido no es vergüenza, es motivo de gloria, en otras palabras. Por lo tanto, he llegado a la conclusión que para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia, porque estoy con Cristo. Como diciendo, no me importa lo que pase de aquí en adelante, nada me hará cambiar de decisión, nada me hará renunciar a esta carrera, nada me hará cambiar de opinión. Seguiré hablando de Jesucristo, mi Señor, pase lo que pase. Mi vida está entregada al Señor, y si muero no es vergüenza, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora,
Si me preguntan humanamente, ¿qué quisiera yo? Pablo dice, yo quisiera estar con el Señor. Tremendo. Estaba revisando por estos días un discurso de Martin Luther King, pastor bautista, cristiano, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Boston, pero conocido popularmente como el gran líder de los movimientos civiles de los afroamericanos, el gran líder, con un mensaje claro, con una convicción clara, sin renunciar a su herencia en Cristo, a su fe en Cristo, y por eso nunca promovió la violencia como forma de solución de los conflictos, sino la no violencia, que es otra forma de resistir y de protestar, siendo fiel a la identidad en Cristo. Y en uno de sus discursos, estando en la cárcel, después que salió de la cárcel, porque también fue llevado preso muchas veces, apaleado, él dijo: he visto la gloria de Dios. Veo la tierra de la promesa. Son frases que también las incluyó en su gran discurso Tengo un sueño, con el cual fue uno de sus grandes discursos, los últimos. Y dijo: he visto la gloria del Señor, he visto la tierra de las promesas y ahora me siento preparado. Estaba diciendo que si vivía chévere, como quiera, el Señor le reveló que como quiera que viva, el Señor iba a permitir la liberación, la libertad, la igualdad de negros y blancos allá. Y aunque muriera, ya estaba listo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo Pablo puede estar tan seguro que el tema de la muerte lo tiene resuelto? Cuando alguien ya no le teme a la muerte, ya no importa lo que le venga, porque la muerte sería la mayor tragedia, pero si ese punto está resuelto, no importa lo que venga, como quiera. Pablo está diciendo: mi vida le pertenece al Señor. Y si muero, me encontraré con Él. Y si me preguntan a mí, dice Pablo, eso es lo que yo quiero. ¿Sabes por qué él decía que eso es lo que yo quiero? Porque al igual como lo dijo Martin Luther King en el siglo pasado, él ya había visto la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos recordamos su momento de conversión? Vio la gloria, que no hubo palabras que mediaran para que él pudiera decir: ¿qué tengo que hacer, Señor? Estaba equivocado. Fue la misma gloria que vieron los discípulos allí del círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, cuando vieron a Jesús transfigurado y vieron a Moisés y a Elías y dijeron: esta gloria es tan tremenda que no queremos irnos de aquí. Es la gloria que lo llena todo. Es la gloria que lo consume todo en nosotros. Que no tengamos ninguna reserva para decir: Señor, toma mi vida, es tuya. Esa es la vida en Jesús. Cosmovisión. La visión que hemos recibido de su gloria. Y solo así una persona puede decir eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Pensemos en aquellos seres queridos que tienen la esperanza de Jesús y que están al borde de la muerte. Hay un punto, estoy seguro que hay un punto en el cual la gloria del Señor se manifiesta hasta tal punto que esa persona dice: tómame, Señor, ya me quiero ir de aquí. Pero para algunos
La muerte es derrota. Pero para los que estamos en Cristo, la muerte es ganancia. La muerte es gloria. La muerte es la meta. Es la conexión plena con el Señor. La muerte es ganancia, como lo dijo Pablo. No es vergüenza. Y es importante tener esto en cuenta, mis queridos y queridas. Pablo estaba tan convencido que él dijo: si me preguntan a mí, por mí yo parto. Pero quiero estar vivo porque los amo a ustedes. Es decir, que Pablo se mantiene con vida, ni siquiera por él, sino por el amor que le tiene a cada hijo espiritual. No los quiere dejar solos. Y por eso les dice: sea que yo les visite, o sea que me den la libertad, como espero que así sea, o sea que no vaya a ustedes, quiere decir que me hayan condenado a muerte, como algunos comentaristas dicen que sucedió después. Quiero que no olviden algo. Ustedes deben seguir comportándose y viviendo como ciudadanos del cielo, aunque tienen la ciudadanía terrenal. Y por eso este mensaje es claro y contundente. ¿Cómo podemos vivir la ciudadanía del cielo? Entre tanto, estamos en la ciudadanía terrenal. Y Pablo da algunas pautas. A ver, toda ciudadanía tiene derechos y deberes. Algunos a los derechos en la época romana le llamaban privilegios. Siendo un poco más coherente con el lenguaje de la época, serían privilegios y obligaciones. Otros le llamarían prerrogativas y deberes. Hoy modernamente le llamamos derechos. Por el solo hecho de ser ciudadano de Colombia, el solo hecho de ser reconocidos. ¿Quién nos otorga la ciudadanía? El Estado, ¿cierto? El Estado es el que nos reconoce, nos nombra ciudadanos. Y eso nos permite adquirir unos privilegios que el Estado nos otorga. El Estado como la mayor autoridad. La razón por la cual tuvimos que registrar a nuestro hijo era para que pudiera acceder al derecho a la salud, por ejemplo. Al no tener un documento donde el Estado diga y reconozca, sí, efectivamente, él es un ciudadano. Él nació aquí, por lo tanto le pertenece la ciudadanía. De lo contrario, sin ese documento, pues estaría a la deriva. Y Pablo está diciendo: señores, ustedes tienen una pertenencia al cielo. Ustedes no pertenecen a este mundo. Jesús también lo dijo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Y esto es válido pensarlo hoy. La ciudadanía tiene privilegios, obligaciones, o en términos modernos, derechos y deberes. Veamos entonces cuáles son esos derechos y esos deberes que uno puede ver allí en ese texto que leímos sobre la ciudadanía del cielo. Y veamos al final cómo esto se aplica en nuestro contexto. ¿Les parece? Vamos rápido. Número 1, veamos los deberes primero. ¿Dónde encuentro los deberes? Versículo 29 dice así: lo puedo resumir de la siguiente manera: el deber de estar firmes y unidos. Versículo 29 otra vez lo leemos. Sobre todo, dice el apóstol, deben vivir como ciudadanos del cielo. Deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo? Comportándose de un modo digno de la buena noticia del Evangelio. ¿Cómo?
sea que vuelva o no, dice, sabré que están firmes y unidos, en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos, que significa lado a lado, por la fe, por el Evangelio. En este texto podemos ver ciertos deberes que se asumen como ciudadanos del cielo. En el caso específico que el apóstol Pablo menciona, el deber de estar firmes, el deber de estar unidos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Estaba preso? ¿Y por qué estaba preso? Porque había una gran persecución sobre los cristianos. Cuando el barco está a punto de hundirse, hay muchos que dicen, yo de aquí me voy. Y es probable que muchos abandonaron el barco de la fe ante tanta persecución, ante tanta turbulencia. Algunos quisieron salvarse a sí mismos, pero la Escritura dice, quien quiera salvar su propio pellejo, al final morirá. Perderá su vida, perderá su salvación. ¿Y qué podríamos decir del tiempo de hoy? ¿Cuántos han abandonado la fe en este tiempo de turbulencia? ¿Cuántos han abandonado la fe en el tiempo de crisis, en el tiempo de prueba, en el tiempo en que la iglesia está siendo probada? ¿Cuántos han abandonado el barco? ¿Cuántos han caído en las olas de la angustia, de la ansiedad, corriendo de aquí para allá, olvidando que ya Dios les dio un nombre, les puso una identidad, que tenemos un propósito, un llamado, firmes y unidos en tiempos de adversidad? Así es como se ejerce la identidad, la ciudadanía celestial. La palabra que está aquí, de acuerdo al original griego, no es la palabra propiamente ciudadanía, es la palabra más o menos que significa como vivir la ciudadanía. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando dijo, hey, un momento, yo soy ciudadano romano, no me peguen más? No es suficiente saber que somos ciudadanos del cielo a menos que ejercitamos la ciudadanía. Lo que hemos visto en este tiempo es como un sujeto político llamado pueblo, que tiene unos derechos de ciudadanía, se tomó la ciudadanía y salió a las calles. Eso se llama ejercer la ciudadanía. Lo que Pablo está diciendo no es, quiero que ustedes sepan que son ciudadanos. No, yo quisiera que no olviden que debemos vivir de acuerdo a la ciudadanía celestial, que es diferente. Y por eso los llamados al deber de estar unidos y firmes significa estén en pie de lucha. Los ejércitos romanos, hay un debate entre los historiadores sobre cómo los romanos ganaban las batallas. Pero hay unos que afirman que los soldados romanos cuando se alineaban, se enfilaban para la batalla, se colocaban uno al lado del otro sin dejar espacio, para generar un primer frente compacto que contrarrestara el ataque del enemigo. Y luego las filas de atrás se separaban para generar maniobras de escape en caso tal. Lo que está diciendo Pablo es más o menos esto. A ver, pasa para acá, querido Juan David. No se asuste, sí. Usted es ciudadano del cielo, ¿cierto? No se asuste. ¿Sí? Con toda la debida precaución. Parece aquí al lado mío. Lo que está diciendo Pablo es esto. En tiempos de crisis debemos estar así. ¿Qué significa eso? Yo sé que tenemos que tener distanciamiento social, pero distanciamiento social no significa distanciamiento espiritual de tu hermano, ni de Dios. Lo que está diciendo es esto: cuando vayamos en la crisis vamos a caminar así, porque si caminamos así, cualquier persona nos puede separar, cualquier circunstancia nos puede separar, y hay un refrán que dice, divide y vencerás. Gracias. Pablo está diciendo,
Vivan como ciudadanos del cielo. Estén en pie y estén unidos en un mismo espíritu, propósito. En estos tiempos de crisis hay algunos que se desaniman, pero no estamos llamados a condenar a nadie ni a juzgar a nadie. Porque si bien los ciudadanos colombianos, cuando ven a alguien caído, ¿qué hacen? Al caído, caerle, pues nosotros somos diferentes. Al caído, levantadle; al caído, restauradle; al caído, animarle; al caído, animarle, levantarle. Es lo que está diciendo Pablo: no se dividan en tiempos de crisis. Vivan como ciudadanos del cielo, estén firmes y unidos, en pie de lucha, porque el enemigo los quiere dividir, los quiere desanimar, los quiere derrotar. Y Pablo dice: no, vivan como ciudadanos del cielo. ¿Cómo viven los ciudadanos del cielo? De acuerdo a Pablo, dígalo conmigo: firmes. Dígalo conmigo: firmes, firmes y unidos. Otra vez: firmes y unidos, firmes y unidos, firmes y unidos. Así nos quiere el Señor en tiempos de angustia. Deberes y privilegios o derechos. ¿Dónde vemos los derechos? Miremoslo rápidamente. Versículo 30. El derecho de confiar y defender, más o menos es la intención en la traducción. Versículo 29 dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar. Y para un entendimiento más amplio, significa allí como encomendar la vida. ¿Sí? Confiar en Cristo es un privilegio. Y no solamente confiar es un privilegio, también sufrir. O, como dice la Reina Valera 60, padecer por Cristo. Algunos estaban pensando: privilegios, a ver, la casa campestre fuera de Bogotá, ¿qué más? No, aquí dice confiar y sufrir. Wow. Yo no sé, pero ¿cuántos de los que estamos aquí tal vez tienen un sentido de patriotismo colombiano? Yo debo reconocer que en esa área yo soy débil. No me considero un patriota colombiano realmente. Me considero bastante fuerte como un patriota del cielo, eso sí. ¿Sí? Defensor de la causa de Cristo donde quiera que me encuentre. Pero aquellos que tienen el patriotismo colombiano, que no está mal, bien metido adentro, ¿ustedes no creen que es un privilegio sufrir algún sacrificio por la patria? Como dicen los políticos de hoy, ¿no? Hagamos esto por la patria, o como es un dicho entre nosotros: por la patria hagámoslo, como diciendo, si hay una causa mayor, esa causa mayor lo compensa cualquier sufrimiento. Si hubiera una guerra con otro país, en Colombia, habría un punto en el cual los que somos reservistas y seamos llamados, algunos sentirían que eso es un privilegio, ¿sí o no? Luchar por la patria. En mi caso tendría que decir: bueno, está bien, me pongo las botas, me pongo el uniforme, sí, me pongo la gorra, pero en vez de una Biblia, en vez de un fusil, denme una Biblia, porque yo no me atrevo a disparar. Pero estoy ahí. Y no me atrevo a disparar por motivos de conciencia. ¿Quién soy yo para quitarle la vida a otro?
Y algunos dirán, pero pastor, la legítima defensa. No sé todavía, yo no he enfrentado esa situación. En ese sentido es un privilegio sufrir. Cuando la causa es mayor, cuando la causa lo llena todo, entonces uno dice vale la pena. Cualquier cosa, así sea que tenga que asumir un costo, vale la pena. Y el apóstol Pablo lo tiene claro. Los ciudadanos del cielo confían en su capitán, que es Cristo, y le confían la vida. Como si usted tuviera un hijo pequeño y de pronto usted necesita llevarlo, qué sé yo, al colegio, pero usted no puede, está trabajando, un ejemplo. Usted busca a alguien de confianza, ¿no? De pronto va para el mismo sitio y le dice, mira, te encargo a mi hijo. Y en ese sentido es confiar. Tenemos el privilegio nosotros de encargar nuestra vida en las manos del Señor. Depender del Señor. Porque hay otros que en tiempos de adversidad le encargan la vida al alcohol, le encargan la vida a la droga, le encargan la vida a una persona que le puede fallar, le encarga la vida al dinero, le encargan la vida a los bienes materiales que hoy los tenemos, pero mañana pueden ser quemados o saqueados. ¿Y cuántos le han encargado la vida a los negocios? ¿Y cuántos de esos negocios fueron saqueados? ¿En dónde queda la esperanza de aquellos que le encargaron la vida a esta forma de subsistir y trabajar? Pero hay una diferencia para aquel que, a pesar de todo lo terrenal que pueda acontecer, le ha encargado la vida a Jesucristo nuestro Señor. Ese nunca falla y ese nunca muere, porque hasta la muerte venció y resucitó. Quien vive por la ciudadanía del cielo, venga lo que venga, pase lo que pase, tiene el privilegio de que su confianza no será defraudada, porque el Señor honra la fe de sus hijos y no nos deja en vergüenza. Lo que le pasó a Pablo no fue vergüenza, fue motivo de gloria. Y por eso Pablo dice, aún en el sufrimiento por la causa de Cristo, vemos el privilegio de asumirlo, de sufrirlo. Hermanos y hermanas, es posible que si la iglesia está pasando por prueba, la iglesia en general está pasando por prueba, como dice la Escritura, ajustar los lomos, es decir, en castellano, amarrarse el cinturón, porque las pruebas no van a cesar, sino que van a empeorar. Y cuando estemos pasando por el mayor sufrimiento por la causa de Cristo, me voy a quitar estas lentes para mirarlo bien, a los ojos de lejos. Míreme, cuando estemos sufriendo por la causa de Cristo, no será motivo de vergüenza, sino que será motivo de orgullo celestial. Nunca lo olvidemos, porque si es motivo de vergüenza, estamos pensando como cualquier ciudadano de este mundo. Será motivo de privilegio y de orgullo en la patria celestial. Termino con lo siguiente. Definitivamente, tenemos una ciudadanía del cielo que tiene derechos, que tiene deberes. El deber de estar firmes, unidos, uno al lado de. Para estar firmes y unidos, clave la oración, clave la comunión. La comunión no solamente es con Dios, la comunión es lo que estamos haciendo aquí, presencial o virtual, conectados, juntos, reunidos, compartiendo motivos de oración, llevando las cargas unos por otros, llamándonos, animándonos, levantándonos. Así estamos cerrando filas. Y también tenemos el privilegio que no importa lo que pase, tu vida y mi vida depende de las manos de Dios.
y Él sabrá mantenernos, sostenernos a pesar de todo. ¿Cuántos lo creemos? Amén, amén, amén. Aleluya.